Saludos amigos, bienvenidos de nuevo al Día con el Vocero Hispano. Tengo hoy, esta tarde, una entrevista con Irving Vega. Irving Vega, ustedes ya lo conocieron en una entrevista que hicimos hace un tiempo sobre el Alzheimer. Irving Vega es investigador de Michigan State University, de la Escuela de Medicina. Con él vamos a conversar sobre las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la comunidad, de la familia, y qué tanto estrés y cómo ha afectado la pandemia el comportamiento, la vida social, la vida familiar en la comunidad. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, gracias Andrés por la invitación y Bienvenido siempre disponible para hablar sobre temas a este tema. interesantes para la comunidad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Irving, ¿qué tanto tú crees que la pandemia ha afectado emocionalmente a la familia, especialmente en el caso de la familia latina, que es el caso que más nos ocupa? Sí, debemos dividirlo por grupos de edad, ¿no? Correcto. Las personas mayores de 65 años, 70 años, por el aislamiento que han sufrido, se ha visto en diferentes estudios que ha llevado un impacto a la habilidad cognitiva, y aquellas personas que ya padecían o que vivían con la enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada, su nivel de decaimiento ha aumentado progresivamente por el aislamiento. En otros grupos vemos como la depresión, la ansiedad, particularmente en los jóvenes y aquellos que han perdido desafortunadamente sus trabajos, y empieza el aspecto económico también a afectar el núcleo familiar, el estrés, que es nuestro sistema de protección y lo necesitamos, pero un estrés excesivo puede afectar diferentes aspectos de nuestra biología, nuestra fisiología humana, que nos hace hasta más propensos a estos Sí. momentos que estamos viviendo de la pandemia, porque nuestro sistema inmune, nuestras defensas entonces bajan. El efecto ha sido el aislamiento social. Ha Cuando te tenido refieres a mucho. aislamiento, estás hablando específicamente en el caso de las personas mayores. Te estás refiriendo al caso en que ellos, por ejemplo, los que están en los hogares de ancianos, que no pueden recibir visitas, las personas que están en alto riesgo o que están todavía en su casa y la familia y no pueden estar recibiendo muchas familias por el hecho de que deben de cuidarse de la pandemia, ¿no? Correcto. Las personas que han estado en áreas de cuidado, asistencia, assisting living facilities, que le Sí, llamamos acá, eh, personas que por medidas de seguridad, porque son mayores y padecen de otras enfermedades como diabetes, alta presión, asma, la familia tiende a protegerlos, y entonces ese contacto social se limita. se pierde Pero prácticamente. además de la familia, el contacto social de estas personas mayores de edad con sus amigas, con sus amigos, con su Correcto. ciclo social también se ha reducido. Así que la actividad física se ha reducido porque pues han habido cierres, ya la participación no ocurre más. Entonces nosotros en Michigan tenemos el invierno, El que tenemos invierno que estar adentro. que acompaña el asunto y lo pone Exacto, peor. Sí, los días de sol se disminuyen, lo cual también contribuye por sí solo a un proceso de depresión en algunas personas. Todo ello ha estado junto para afectar la salud mental de nuestra. en el caso de los jóvenes adolescentes, Sí, es el mismo hemos visto efecto. que depende hay varios reportes, Sí, depende del grupo y de la actividad del núcleo familiar. correcto. Sufren los mismos problemas que personas adultas: depresión, ansiedad, no poder estar con sus amistades, no estar en contacto en la escuela. Claro, hay que ver que la alternativa es infectarse con COVID-19 y tener la muerte, ¿no? Yeah. En algunos casos, o sea, que las alternativas de enfermarse y seguir contribuyendo a la propagación del virus ha puesto
en ese balance que la aislación sea la mejor solución, pero no deja de tener estos efectos en nuestra comunidad. En los adolescentes vemos cómo el nivel educativo también ha decaído y se espera que estemos en retroceso, ¿no? En ese Se ha decaído porque avance académico. el no contacto directo con los maestros, ¿no? Sí, ese ambiente social de educación en grupo. La educación es un factor social, está construido socialmente para que aprendamos dentro de una comunidad y eso eh, se ha Se ha perdido. distorsionado, ¿no? Correcto. Se ha afectado. Claro, quiero hacer el énfasis que estamos viviendo una pandemia y las Ajá, consecuencias son peores, ¿no? correcto. Pero estamos hablando aquí de cómo ha afectado la salud mental, pues esos son los factores, esos son algunas sintomatología que hay en la comunidad. En los niños pequeños también se manifiesta eso, ¿no? Nuevamente va a depender del ciclo del núcleo familiar y cuánto estrés está habiendo en los adultos dentro de ese núcleo familiar. Los padres, el ambiente en ese núcleo familiar, los padres pueden proteger a los niños del estrés por factores económicos, por factores de seguridad, pero llega un momento cuando la inseguridad alimenticia, Sí, están teniendo problemas de traer comida, la casa está en riesgo, que por más que los padres traten, los niños están expuestos a estos estrés, ¿no? A una sí. temprana edad que no pueden procesar bien qué es lo que está sucediendo. Así que están vulnerables también. Wow. ¿Tú tienes información de si ha habido un aumento en los casos de suicidio a nivel general en el tiempo de la pandemia? Hubo unos reportes que salieron a principios del verano de que sí se ha registrado un aumento luego de ese reporte que salió a finales de mayo, principios de junio. Sí, No he visto otros tipos de reportes sí. al respecto. Recuerdo ese reporte decía así, que había aumentado. Aquí se han producido algunos casos de suicidio aquí mismo en Rappi, y precisamente en jóvenes. ¿Y en qué puede hacer la familia para sobrellevar esa situación? Porque además de que el problema del aislamiento que obliga a la protección de la pandemia, también está el problema de los ingresos. Eh, los padres tienen que quedarse con los niños en la casa porque están recibiendo clase remota a través de la computadora en la casa. Entonces, pero los padres tienen que irse a trabajar también. Y si no trabajan, no producen dinero. Entonces, hay un doble estrés, el estrés del aislamiento y el estrés que provoca la situación económica. En el caso de la comunidad hispana, yo pienso que puede ser mucho peor, porque por las personas que son indocumentadas, que no tienen estas facilidades de cambiar de trabajo como otras personas, eh, están en situación difícil. ¿Qué puede hacer una familia realmente para poder sobrellevar esa situación? Es una pregunta bien difícil porque son diferentes factores Correcto. y cada núcleo familiar puede tener unos problemas específicos. Sin embargo, estamos viviendo el ciclo vicioso de la disparidad, ¿no? Sí, De la disparidad en servicios de salud, disparidad económica, disparidad en simplemente oportunidades. Y lo estamos viviendo ahora acentuado dentro de una emergencia, de una crisis de salud que pone en riesgo más todavía y por esas razones mismas de que los latinos están más propensos a que tienen que seguir trabajando, han estado más expuestos y han sido más infectados sí. por La mayoría el virus trabaja que causa. trabaja en la línea, como dicen. Correcto. Entonces, qué podemos hacer dentro de estas circunstancias? Yo, en realidad, lo más que pudiera decir es que no es momento para encerrarse, en el sentido de que si usted necesita ayuda, tiene que alzar la mano, tiene que pedir ayuda. Yo sé que lugares como el Centro Hispano, dentro de su comunidad escolar, estoy bien Sí, al tanto de lo que hacen sí, los ayudantes de la comunidad en sí, Southwest Community Campus, para mencionar algunos, dentro de la correcto. comunidad escolar. Si usted está en un momento en donde ya llega al punto de desesperación, mire, tiene
que estirar la mano, pedir ayuda. Siempre hay personas que van a responder esa ayuda, van a tratar de dar la mano, y por lo menos usted saber que tiene el apoyo de la comunidad y que no está solo o sola en este proceso. Porque esa soledad, esa pérdida de poder puede ser lo que los lleve a tomar decisiones nefastas, ¿no? Sí. Y que no hay vuelta atrás. Yo, en términos generales, lo más que puedo sugerirle a todo el mundo que está pasando por una situación difícil, estresante, es hablar, comunicarse, hablar con sus familiares, hablar con amistades, a pedir ayuda. No es momento, todos estamos en esto y hay personas que están dispuestas y estamos dispuestos a poder ayudar a aquellas personas que así lo necesiten. Y me consta que hay líderes en la comunidad que están dándole voz al que no tiene voz. Y eso me consta. ¿Qué tal de los divorcios? Sí, esto se ha estudiado en tiempos de guerra también. Sí. Cuando el ser humano se presenta ante una situación donde es vida o muerte, hay momentos en donde el ser humano entonces toma la decisión de acuerdo a las circunstancias, ¿por qué esperar más? Hay personas que deciden casarse y otras personas que deciden divorciarse. Y eso se ha estudiado en la psicología humana, sucede cuando hay catástrofes, ha sucedido antes. Estamos repitiendo algo, eso es lo más lamentable de todo esto, Andrés, que estamos viviendo y reescribiendo la historia. Nosotros sabemos que en crisis estas situaciones suceden. Yo creo que tuve una reunión hoy y lo más que le convoqué es que la comunidad latina en Grand Rapids tenemos que unirnos y prepararnos para la próxima crisis, aprender de esta y prepararnos para la próxima crisis. Necesitamos establecer sistemas que sean para empoderamiento de nuestra comunidad, que no dependamos de nadie, que podamos salir rápido a ayudar a esas personas que son los más vulnerables dentro de nuestra comunidad, poder tener la ayuda ya. Tenemos que empezar a trabajar desde ayer en eso para la próxima crisis. Esto de la pandemia no va a pasar 100 años pero a que tampoco va venga a ser la tan próxima rápido. pandemia. Va a ocurrir más rápido. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vamos a ver con todo lo que está sucediendo con el clima, con la globalización, el movimiento de personas a través del mundo. Yo creo que sabemos que eso sucede. Puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser otro tipo de crisis. O Pero variantes de la pandemia. siempre se repite Sí. que siempre el vulnerable es el más que va a padecer dentro de nuestra comunidad. No importa cuál sea el tipo de emergencia. Así que tenemos que empezar, los líderes en la comunidad, empezar a diseñar un sistema de empoderamiento dentro de la comunidad en donde no dependamos de que nos llegue esta ayuda, sino que estemos listos para enfrentar la crisis. Irving, gracias por estar con nosotros. Muy interesante. Es un tema un poco duro porque realmente es un tema duro y triste porque es una situación que se está viviendo y que si bien parece que va a terminar más rápido de lo que uno piensa, pero también se va a tomar su tiempo porque según dijo el presidente, y él estaba hablando en función de lo que le dijeron los expertos que están trabajando en combatir el coronavirus, que esperaban que para fin de año ya el porcentaje de personas vacunadas alcance el 80%, el 70 al 80%, lo cual significaría prácticamente una vuelta a la normalidad. Pero estamos hablando de fin de año y apenas estamos en febrero. Yo creo que es bien importante que personas como usted, los medios, lleven la información de que cuando le toque el proceso de vacunación, lo hagan. No hay nada que temer. Yo estuve envuelto en la investigación clínica de Moderna. Son seguras. La de Pfizer y Moderna, que son las que están aprobadas, no tienen nada que temer. No se van a convertir en cocodrilos. No hay chips para No hay chip. rastrearlos,
son seguras, son eficaces, porque el riesgo que nos corremos es que sigamos siendo vehículo para que este virus continúe mutando y se acumulen nuevas variantes. Correcto. Y ya sabemos que las nuevas variantes que están siendo más infecciosas, como la 1.17 y la 1.351, estas dos variantes... Esa es la de Brasil, la de Inglaterra y la de Sudáfrica. Correcto. La 351 es la de África del Sur, Okay. que fue identificada primero en África del Sur. Y Correcto. por eso es que los digo los números, porque Sí. no quiero perpetuar el estigma de que viene de África del Sur o viene Sí, exacto. de Reino Unido, Yeah. sino que fueron identificadas ahí primero. Correcto. No se sabe de O sea, dónde, vamos a decir como decía Trump, el virus chino. exactamente. No queremos caer en eso, pero Sí. no queremos tampoco nosotros seguir siendo vehículos de que este virus continúe mutando. Y se Correcto. entiende que las personas que son asintomáticas, el virus tiende a mutar Mucho más que... rápido. Wow, Así no que, sabía. si queremos salir de esto, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos: la vacuna, la máscara, lavarnos las manos y Sí. el distanciamiento. Los 2 metros o 6 pies de distancia. Yo creo que eso es importante para que podamos llegar a una estabilidad dentro de la comunidad, donde este virus ya no tenga espacio, ya no tenga vehículo en el cual pueda seguir cambiando. Porque el riesgo es que volvamos a febrero del 2020 Con la misma situación. y entonces ya tengamos que pensar al punto cero con nuevas vacunas, porque ya no funcionan las que tenemos. Sí. Me consta que Moderna ya empezó a desarrollar una nueva en contra de la 351, Sí. porque está siendo más prominente en diferentes países, O sea, que principalmente. no quiere decir que va a ser una vacuna adicional. La persona que se vacunó con la primera vacuna va a tener que vacunarse con la segunda también. Posiblemente. Posiblemente. Si la 351 empieza a ser la variante, Sí. o otras variantes que salgan, Sí. empieza a ser la variante más prominente en el país, va a tener que vacunarse nuevamente con otra nueva vacuna. Pero Es se como espera pasa se espera que la segunda vacuna sea ya, cubra las dos, cubra el original coronavirus y la variante nueva, ¿no? Posiblemente, sí, lo más seguro. Ahora mismo, como estaba diciendo, Moderna está desarrollando una contra la de 351 para que sea más efectiva y pueda utilizarse en estos países donde ya la variante 351 es más prominente. Así que Hay una nueva brasileña. Sí, y ese es el riesgo que estamos Sí. hablando, que van a salir nuevas variantes. Sí. Lamentablemente tengo que decir que La verdad. en Estados Unidos te está haciendo una pobre ejercicio en secuenciar el virus, y Correcto. puede ser que hayan variantes aquí que no hay en otros países y no lo sabemos, porque la secuenciación del virus aquí en los Estados Unidos no está ocurriendo Oh. con la eficiencia que debe ocurrir como está ocurriendo en otros países. Así que yo creo que debemos tomar nota de que nos conviene vacunarnos y usar la máscara y lavarnos las manos, es lo principal. Estados Unidos llegó ya pasó los 500,000 muertos. El presidente Biden habló ayer y comenzó haciendo una comparación de los muertos en un año con relación a los muertos que hubieron los muertos americanos, ¿no? Norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, los tres juntos. El coronavirus en un año superó todas esas pérdidas. Y no hemos terminado. El Sí. número va a pasar los 500,000 por mucho, Wow. lamentablemente. Sí, quizá, a mi entender, es mi opinión personal, yo pienso que también que todo eso se debe también al pobre trabajo que se hizo desde que comenzó la pandemia aquí en Estados Unidos. Yo creo que hemos sido víctimas de Negligencia. hemos sido víctimas de nuestro sentido de libertad, Sí. completamente al punto del libertinaje, ¿no?
Y algo que COVID-19 nos ha enseñado es que nosotros vivimos en comunidad. Y lo que hace una persona afecta a todos en la comunidad. Y eso pues nos lo enseñó este virus. Y, y no es la decisión que tú tomes, es la decisión que tú tomes y cómo afecta a tu vecino. Y eso lamentablemente hay personas que no lo han aprendido, ya van por 500,000 muertes, pero el énfasis de lo trágico de las 500,000 muertes que siguen, ya son más de 500,000 muertes. Sí, exacto, sí. Es trágico, es doloroso, pero los millones de personas que todavía están padeciendo meses después de haber pasado por el COVID-19 con estos síntomas que duran meses y que ahora se ha convertido en una enfermedad crónica, en un disability, en un impedimento que tienen estas personas, tanto como que le afecta el sistema nervioso central, su nivel de cognitivo, dolores en el cuerpo, falta de respiración, el balance, todas estas personas que son millones. Y además, al afectar el sistema nervioso central, y ahí tengo que hablarlo a mi área de investigación, vamos a ver un alto riesgo. COVID-19 se torna en un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas en el futuro, por la pérdida de oxigenación en el cerebro y por un impacto directo que ha tenido COVID-19 en el sistema nervioso central. Así que aunque sobre 500 personas muertas, 500,000 personas muertas, es trágico. El sistema de salud de Estados Unidos va a estar padeciendo por los efectos a largo plazo de COVID-19 por años y puede llegar a saturar el sistema de salud si seguimos acumulando millones de personas que son positivas a COVID-19. O sea, que quiere decir que el COVID no solamente está afectando a las personas en términos físicos, sino también en términos mentales, no solo por el estrés del aislamiento, sino también por un asunto psicosomático, es decir, por la afección es puramente somático del problema de cómo el virus ataca y provoca problemas de falta de oxígeno en el cerebro y ese tipo de cosas. Sí, ya se han hecho varios estudios. O destruye neuronas, quizás, ¿no? Exacto. Se está viendo que el COVID-19 en algunos individuos es como si tuviera un traumatic brain injury, como si tuviera una contusión cerebral, un accidente de carro. Tiene los mismos marcadores en la sangre que si usted hubiese tenido un accidente y se hubiese dado en la cabeza. El efecto tanto de la oxigenación como afectar el proceso de inflamación dentro del cerebro lleva a la muerte de neuronas. Y entonces ahí es donde viene lo que yo a veces hago en la comunidad de tu sistema de ahorro en el cerebro, donde cuando el cerebro se trata de recuperar, invierte en estas células madres que tenemos en el cerebro y repone esas neuronas que murieron, pero eso es una cuenta de banco que no tiene entrada, ya con las que naciste, con esas te va. Y si las usas, ya con el tiempo esa cuenta de ahorro se va a cero y ahí en donde entonces viene la oportunidad de que se haya la manifestación de otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y demencias relacionadas. Así que estamos viendo, nos enfocamos nuevamente en la muerte. Un detalle muy interesante, sí. Pero el aspecto de millones de personas que van a estar padeciendo de COVID-19 a largo plazo, yo en realidad hablé con muchas personas en la comunidad que dicen, lo que necesitamos es salir, infectarnos porque vamos a pasar un tiempito mal, pero después vamos a estar bien. No. Pues ese tiempito mal puede durar de 6 a 7 meses en una enfermedad crónica y el efecto a largo plazo todavía no lo sabemos. De aquí a 10 años, ¿qué es lo que va a pasar con tu cerebro? Así que no es un juego, esto es COVID-19 en términos biológicos. Quiero enfatizar, en términos biológicos es una maravilla de molécula. Es una molécula con capacidad para por mucho tiempo porque es una maravilla de la biología. Tiene una capacidad de mutación asombrosa, ¿no? Sí, los virus de este tipo como los coronavirus siempre se han caracterizado por esa capacidad de mutación.
el COVID-19 es sumamente interesante porque es más infeccioso y puede alojarse en órganos específicos. Pensábamos al principio que era solamente en los pulmones, y sí, tiene un efecto en los pulmones, pero también se puede alejar solamente en el cerebro, se puede alojar en otras áreas, en otros órganos, y así es la presentación clínica que pueden tener las personas que están infectadas con el SARS-CoV-2. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, realmente, y nos alerta de que se trata realmente de una emergencia, de una situación grave. Es decir, no estamos hablando de, como decía Donald Trump, que es una gripecita, como decían sus seguidores. Que va a desaparecer milagrosamente. Milagrosamente. Vamos a vivir con COVID-19 por mucho tiempo y tenemos que aprender a vivir con COVID-19. Yep. Irving, muy interesante, la conversación muy interesante, esos detalles que yo realmente no conocía, no sabía hasta qué punto, o sea, yo tenía entendido que era solamente una afección al cuerpo, es decir, a los órganos como los pulmones, que atacaba el coronavirus, pero como tú dices, provoca una disminución de ingreso de oxígeno al cerebro, lo cual afecta a las neuronas y también puede matar las neuronas. Sí, correcto, y el proceso de inflamación que causa, vemos como de los primeros síntomas que algunas personas han experimentado es la pérdida de gusto y la pérdida de olfato. Exacto. Y eso es el sistema lo cual nervioso. Implica que es en el cerebro que está. Eso es el sistema nervioso. Y Correcto. entonces ahí se piensa que es local, que es el sistema periferal, pero entonces por ahí se entiende que es la entrada entonces al sistema nervioso central, que es el cerebro. Wow, interesante. Irving, gracias por todas esas explicaciones. Vamos a mantenernos en contacto. Yo pienso que es muy interesante también que abordáramos el asunto de la gravedad, el estrés que provoca esto. Pero esta explicación que tú nos acabas de dar también le pone el sello realmente a la necesidad de que actuemos con responsabilidad con este asunto, que no pensemos que nos vamos a convertir en cocodrilos porque nos pongamos la vacuna, y que no es Bill Gates que nos está inyectando un microchip. El jueves tenemos una entrevista con la doctora de la Universidad de Michigan y vamos a hablar sobre el asunto precisamente sobre todas las fantasías que se han creado con relación a la vacuna. Gracias, Irving, y bienvenido siempre al Vocero y estaremos en contacto. Gracias, Andrés, un placer. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos el jueves. Mañana tendremos el programa de Comentando los Hechos con Ramón Peralta y un grupo de personas de la comunidad. Y el jueves la entrevista de que le hablé con la doctora Miriam Castillo de la Universidad de Michigan para hablar sobre el asunto, sobre las fantasías que se han creado alrededor de la vacunación. Gracias. Muy interesante.